Para el mundo entero, transmitiendo desde San Juan de Puerto Rico, esto es Teleboricuazo. Ya tú conoces nuestro lema, un pueblo educado es un pueblo poderoso. Yo creo que eso solito se entiende. Aunque siempre decimos que esto es un trabajo hecho por puertorriqueños, desde Puerto Rico, para puertorriqueños, hoy queremos incluir a todos los hermanos del mundo hispano y para todos nuestros hermanos del mundo hispano. Y tú dirás, Bori, pero ¿por qué todo el mundo? ¿Por qué todo el mundo? Por el tema, gente, por el tema. Porque vamos a estar hablando acerca de nuestro idioma. Cuando tú buscas en cualquier lugar donde te dé la gana, los idiomas oficiales de Puerto Rico te van a aparecer español y te va a aparecer inglés. Esos son los idiomas del gobierno de Puerto Rico. Esos no son los idiomas del pueblo puertorriqueño. El pueblo puertorriqueño tiene solamente un idioma, español, castellano. Desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos, en ese es el idioma que todos los puertorriqueños nos comunicamos durante el día. Mi hermanito, hoy no vamos a hablar del español de Puerto Rico porque para eso vamos a hacer un programa tan y tan espectacular que lo queremos aparte. Nosotros queremos que tú valores. O sea, el castellano no es un idioma más. El castellano no es un idioma único, y no solamente porque uno quiera ese idioma, porque sea nuestro idioma, sino porque queremos presentarle evidencia de la importancia mundial que el castellano tiene. Y vamos a empezar rapidito. Primero es su nacimiento. ¿Por qué? Porque todos los que hablamos español tenemos que saber dónde nació nuestro idioma. Y aunque se han dicho distintos lugares, hay uno que últimamente se está comentando como el que es, está ahí en Castilla la Vieja. Por eso hablamos castellano, porque nació en Castilla la Vieja. Mire qué interesante, mi hermano. Aparece esto en la parte norte de Castilla la Vieja, al pie de las montañas de Cantabria, nació el castellano que fue extendiéndose. ¡Coño! Por poco te da la dirección, GPO Box 30, está exactito. ¿Cuántos idiomas te pueden decir? Nosotros nacimos específicamente en este lugar. Mira qué interesante lo que te vamos a compartir. ¿Tú ves ese puntito? ¿Tú ves ese puntito en la península ibérica? Pues ahí nació tu idioma. Ahí mismito, en ese puntito, nació tu idioma. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, no es que haya nacido el idioma, sino que ahí es que tenemos la evidencia más antigua de lo que hoy se conoce como castellano. Mire qué interesante. Aunque esto lo habíamos leído en otros lugares, no fue hasta que lo publicó la revista National Geographic en el 22 que se le dio como más importancia mundial a este hecho. Ellos ponen en un artículo buenísimo que pusieron, óyete esto, óyete, a diferencia de otras lenguas como el euskera, que ese es el del País Vasco, se sabe perfectamente dónde nació el castellano y cuál fue su origen. Un pueblo de Burgos llamado Valpuesta. Mi gente, lee, se sabe perfectamente dónde nació tu idioma. En el pueblo de Burgos llamado Valpuesta. Mira lo que dice, con tan solo 20 habitantes, o sea que es un pueblitito, un pueblitito. Esta pequeña localidad guarda documentos monásticos del siglo IX, donde se puede leer las primeras palabras en castellano, mezcladas con otras en latín. Gente, esto es bien importante. Si nosotros leemos ese documento no lo entendemos, porque la mayoría de ese documento está escrito en una lengua que no entendemos, pero en esa lengua es que se empieza a reflejar una serie de palabras, el cambio entre latín a castellano. Hay una parte que ellos le especifican muy bonito, dice, este primer vestigio de esta lengua se guarda en el Archivo Histórico Nacional, eso debe ser de España, y se conocen como cartularios de Valpuesta, así es como se le conoce, y nosotros nos pusimos a buscar, y mira lo que encontramos, decía, aunque por un tiempo se creyó que otros documentos encontrados en el monasterio de San Millán de la Cogolla podían ser anteriores, expertos y académicos de la Real Academia de la Lengua certificaron que Valpuesta es la verdadera cuna del castellano. Gente, siempre aquí o en la Cochinchina, siempre hay que aclarar hasta ahora, porque viene y aparece algo nuevo y nos cambia todos los muñequitos. Mira, buscamos, gente, encontramos este artículo de una página que se llama Cultura Clásica, el primer portal del mundo grecolatino en español. Está buenísimo ese artículo. Y habla, mire, de los cartularios de Valpuesta, cuando el latín se hizo español. Mira qué brutal. Pero más, dice, yo creo que ellos usan un refrán que lo debemos usar todo. Dice que ese documento, dice, es el auténtico disco duro de los primeros balbuceos del español. Gente, ahí tú empiezas a ver palabritas. Es el cambio entre el latín al castellano.
No entendemos el documento, pero sí empiezan a ver palabritas. Palabritas como cuáles. Ay, bendito, te las traje. Ya no decían caballum, decían caballos. Ya no decían molinum, decían molino. Ya no decían calclacta, ahora decían calzada. Ya no decían como era antes en el latín frater, ahora decía hermanis. ¿No te suena a hermanos? Hermanis. Ya no decían conca, ahora decían cuenca. Ya no decían forum, todas esas son palabras en latín, ahora decían fuero. Ya no decían concilium, ahora decían consejo. En ese documento ya no dice pelem, dicen piele, que son las palabras que se van a ir convirtiendo luego en piel, en las palabras que nosotros usamos. Ya no se decía matera, ya decían madera. A eso es lo que se refiere lo que dice cultura clásica, de que aquí fue donde se hicieron los primeros balbuceos, gente, donde empezamos a balbucear palabras que hoy pertenecen a uno de los idiomas más importantes del mundo y queríamos que conociera. Así que cuando te pregunten, recuerda, en Burgos, en balbucea, perdóname, en balbucea, empezaron a balbucear en Valpuesta, en Burgos, en Castilla la Vieja. Tú ves ese puntito que está ahí, ahí fue que nació. Hace 12 siglos todo esto, gente. No hace 12 siglos nació nuestro idioma, hace 12 siglos empezó a balbucear. Me gusta esa palabra. Empezó a balbucear, empezó a gatear nuestro idioma. El mundo hispano. El mundo hispano aquí lo hablamos tanto y tanto y tanto y tanto y tanto que ya lo conocemos. Ve, gente, ya usted sabe que en el mundo hispano se compone por las 19 naciones que hay en Hispanoamérica. La número 20, España, y la número 21 es Guinea Ecuatorial. Es importante que te sepas ese número, porque son 21 las naciones que tienen como idioma principal el castellano o el español. Yo hablo español y todos esos que están ahí, puertorriqueños, dominicanos, cubanos, mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, nicaragüenses, costarricenses, panameños, venezolanos, colombianos, ecuatorianos, peruanos, chilenos, bolivianos, paraguayos, argentinos, uruguayos, españoles y ecuatoguineanos, así se le llama a los de Guinea Ecuatorial, todos hablamos castellano. Nombre del idioma. Nosotros no tenemos problema con eso. Toda la vida, desde que éramos chiquitos, oíamos que nuestro idioma se llama castellano y que nuestro idioma se llama español. Siempre. Nunca ha habido problema con eso. Es más, cuando tú buscas en los diccionarios no te pueden mentir porque no hay alternativa. En el diccionario de la Real Academia Española dice, tanto castellano como español son correctos para designar a nuestra lengua. Esa es la parte importante. No importa lo que quieran añadir ahora los académicos. No importa las definiciones que le quieran dar esas palabras. Castellano y español son lo mismo, son sinónimos. Nosotros hablamos castellano, nosotros hablamos español. Si nosotros estamos reunidos en un lugar donde hay 50,000 personas y se levanta alguien y dice, por favor, los que hablen castellano pasen al otro salón. Ninguno de los que hablamos castellano levantamos la mano para preguntar a qué se están refiriendo, porque sabemos exactamente a qué se refieren. Se refieren al idioma español, al idioma castellano. Hay otra definición, tanto castellano como español son definiciones, denominaciones adecuadas para referirse a la lengua. Gente, ese es el mensaje. No te dejes engañar. Castellano no es una cosa y español no es otra cosa. Castellano y español es exactamente lo mismo. Es como nosotros le hablamos, le decimos a nuestro idioma. A este idioma que tanto amamos, a este idioma que tanto veneramos, a este idioma que tanto queremos. Es lo mismo, castellano que español. Pero ¿por qué les comento esto? Porque en los últimos años, digamos décadas, hay académicos, hay estudiosos que están tratando de ponerle un pero. Castellano y español es lo mismo, pero se sugiere castellano y español es lo mismo, pero entendemos. Castellano versus español es lo mismo, pero se debe utilizar castellano versus español, pero se recomienda nada que ver. Castellano y español es exactamente lo mismo. ¿Usted sabe qué están tratando de hacer? Usted lo permite. Acuérdese que ellos pueden decir lo que les dé la gana. Los que controlamos el idioma, los que dueños del idioma, somos los que lo hablamos. Así que nosotros decidimos si eso es así o no. Están tratando de darle otras definiciones al castellano y al español, especialmente al castellano. Y te ponen, sería recomendable llamar al castellano al idioma antiguo, a ese primer idioma que existió, llamarle castellano, y al actual llamarle español. ¿A cuenta de qué?
¿A cuenta de qué? ¿Nació en Castilla? ¿Ese es su nombre castellano? ¿A cuenta de qué? ¿A cuenta de que antes había que llamarlo de una forma y ahora hay que hablarle de otra para diferenciar de qué? Si es el mismo idioma, idéntico. Es más, si el castellano tiene 8 siglos, 9 siglos, 10 siglos de vida, 9 siglos de esos 10 se ha llamado castellano. No es que no le llamaran español, pero la palabra que más se utilizaba para identificar nuestro idioma siempre fue castellano. Así que no hay problema, aceptamos el español, pero no me lo pongan como que es otra cosa. Acá también te dicen, pero entendemos que a lo mejor el castellano se le debe llamar al idioma que hablan en España y al idioma que hablamos en el resto del mundo hispano, llamarle español. ¿Pero a cuenta de qué? ¿A cuenta de qué esa exclusividad? Claro, se entiende que en España le llaman castellano porque en España hay varios idiomas. El catalán, el valenciano, el euskera, el gallego. Así que para diferenciarlos, los españoles le llaman castellano. Y eso sí se entiende. Pero a nosotros no nos van a imponer un nombre a nuestro idioma. Nuestro idioma se llama castellano y nuestro idioma se llama español. Hace poco leíamos, hace poco leíamos a un español que estaba hablando de esto y decía, porque cuando nosotros los que hablamos español, óyete, decimos castellano, pensamos en las mesetas de Castilla. Yo no sé en España, pero yo te juro que en Hispanoamérica, desde México hasta Chile, no hay uno, no vemos uno, que cuando decimos castellano pensamos en las mesetas de Castilla. ¿Quién piensa en eso? Nadie piensa en eso. En nuestro idioma, castellano y español, es exactamente lo mismo. Y miren lo que hicimos, mi gente. ¿Español o castellano? ¿Y usted sabe qué lo hicimos? Fuimos a buscar en todas las constituciones. Porque la constitución debe decir cuál es el idioma oficial del país. Y dijimos, vamos a ver, mira qué interesante, gente. Recuerde, 21 países hispanos, 21 países hispanos, 21 países hispanos. Encontramos que español lo dice la constitución de 10 países. Léalo después con calma, lo tiene aquí, pero México dice español, Guatemala español, Honduras español, Nicaragua español, esto en sus constituciones, Costa Rica español, Panamá español, Cuba español, República Dominicana español, Puerto Rico español, Guinea Ecuatorial español, 10 de 21. Mira esto, mi hermano. Pero 10 de 21 dicen castellano. ¿Están mal esos 10 o están pensando en las mesetas de Castilla? Ay, en las mesetas de Castilla. Mira, en la Constitución, y lo puedes leer ahí, en la Constitución de España dice castellano, El Salvador dice castellano, Venezuela castellano, Colombia castellano, Ecuador castellano, Perú castellano, Bolivia castellano, se lo pusimos para que ustedes lo lean con calma, pero es exactamente la cita donde la Constitución lo dice. Chile castellano, Paraguay, castellano, y en Argentina queremos hacer una aclaración porque aunque en la Constitución Nacional de Argentina no define un idioma oficial, sí encontramos que la forma más común de identificarlo es castellano. O sea que hasta este instante, mi hermano amado, de los 21 países, 10 utilizamos español para identificar nuestra lengua y 10 utilizan castellano. O esos 10 están pensando en las mesetas de yo no sé dónde. Nos falta uno porque son 21. Necesitamos ayuda de los amigos de Uruguay. Alguien que conozca de Uruguay que nos deje saber. Porque la Constitución de Uruguay no define el idioma, aunque obviamente sabemos cuál es el idioma de Uruguay. Pero no encontramos tampoco cuál era la palabra que más le daban los uruguayos, y eso es vital. Así que cualquier uruguayo o alguien que conozca a un uruguayo, que sepa cómo los uruguayos le llaman a su idioma, si le llaman mayoritariamente español o le llaman mayoritariamente castellano, pues entonces lo incluimos. Pero fíjense que está bastante 50-50 de cómo le llamamos, gente, no se dejen engañar. Nuestro idioma se llama así. Es importante aclarar esto. En el mundo hispano, dentro del mundo hispano, nosotros le damos dos formas identificamos de dos formas el idioma, castellano
y español, pero internacionalmente lo identificamos como español, es como se identifica a nivel internacional. Gente, vamos a empezar a aprender para que a ti se te hinche el corazón y veas el tronco de idioma que habla. Importancia mundial, es importante que sepa que en el mundo se hablan más de 7.000 idiomas, lenguas y dialectos. Se calculan entre 7.000 a 10.000 idiomas, lenguas y dialectos. Gente, esto es bien importante porque son un fracatán. Pero de estas 7.000, hay 11 que tienen más de 100 millones de hablantes. Estos son los 10 idiomas más importantes del planeta, mi hermano amado. Perdóneme, los 11. Los 11 idiomas más importantes y más hablados del planeta. Y te los ponemos en orden. El número 11 es el francés. Entre 80 a 100 millones de personas lo hablan. El número 10 es el alemán. Entre 90 a 100 millones de personas lo hablan. El número 9 es japonés. Entre 123 y 126 millones de personas lo hablan. El número 8 en el mundo entero, de los 7.000, estamos hablando de los 11 que más se hablan. El 8 es el ruso, entre 150 y 170 mil. El número 7 es portugués, 220 a 236 millones. Dije ahorita mil y son millones, gente, portugués. El número 6 es bengalí. Eso se habla en parte de India y Bangladesh, 230 a 234 millones de personas. El 5 es el árabe, entre 300 a 320 millones de personas. El número 4 es el inglés, lo hablan desde el nacimiento de 370 a 400 millones de personas. El número 3 es el hindi, ese es un idioma que se habla mucho en la India, entre 340 a 430 millones. Mira quién es el segundo. En el mundo entero. En el mundo entero somos 500 millones de personas los que lo hablamos como primer idioma, el castellano o el español. Y el número 1 es el chino mandarín, porque hay chino como centella. Entre 900 a 1.100 millones de chinos hablan el mandarín. Gente, esto es vital. Esto realmente es la única categoría donde nuestro idioma supera el inglés. Y mire qué importante. ¿Por qué? Porque cuando te dicen que el español es el segundo idioma más hablado en el mundo, se refiere al segundo idioma materno. O sea, tú naces oyendo ese idioma. El número 1 es el chino mandarín y el segundo en el planeta entre 7.000 es tu idioma. Es tu idioma. Así que es la segunda lengua materna del planeta. Hoy en el mundo hablan más gente inglés porque hay más gente que estudia el idioma inglés. Pero como idioma materno, el segundo y en crecimiento es el castellano. Ahí para que lo tengas clarito, mi gente, y para que te luzcas y lo diga. El segundo idioma que más gente nace hablando en el mundo es nuestro idioma, y eso es bien importante, mi gente, eso es bien importante, no es cualquier idioma, la segunda lengua materna del planeta. En las redes, vamos a ver, porque si es tan importante tiene que reflejarse en las redes. Mira, mi gente, en internet es el tercero, de 7.000 es el tercero. Inglés, chino, mandarín y castellano en las búsquedas en internet. En Google, en el buscador de Google, es el tercero, de 7.000, mi hermano. El tercero, inglés, chino, mandarín y castellano. En Twitter o X es el tercero. El inglés primero, el segundo japonés y el tercero el castellano. En Instagram es el segundo más hablado en el mundo. En Instagram, inglés, castellano, y el tercero lo ponen entre dos, entre portugués y el hindi. En Facebook es el segundo más hablado en el planeta entero. Inglés, castellano, portugués. ¿Cómo es posible que tu idioma esté entre los primeros? A nosotros continuamente nos hablan de la importancia del inglés, que es importante. Y tenemos que resaltar esa importancia. Pero nosotros nunca nos hablan de la importancia de nuestro idioma. Para eso es este programa. Porque lo que no se conoce no se valora. Y tú tienes que saber el tronco de idioma que tú hablas. En Facebook somos el segundo, el tercero es portugués. En TikTok, el segundo, inglés primero, castellano y chino, mandarín. Ahora vámonos para los medios. Nosotros quizás lo hemos dado como por un hecho ya dado. Pero no nos hemos dado cuenta
que las grandes cadenas del mundo desde hace décadas empezaron a sacar canales, versiones en español. Eso no es porque nuestro idioma sea bonito, eso es porque nuestro idioma es importante. Eso no es porque nosotros amemos nuestro idioma, es porque hay un fracatán de gente que lo hablan y ellos quieren llegar. Y así aparece Discovery en español. Y así aparece Nickelodeon en español. Y así aparece HBO en español. Y así aparece Kids TV en español. Y así aparece ESPN en el deportes en español. Y así aparece MTV en español. Y así aparece History en español. Y así aparece Nat Geo en español. Y podemos estar en va. Yo le estoy mencionando esto y a usted le está viniendo a la mente 40 canales más que tienen la versión en español. Gente, ¿por qué? ¿Por qué todas estas gigantescas cadenas mundiales gastan millones de dólares creando canales para un público en español? Porque es la segunda lengua más importante del planeta después del chino mandarín. Porque lo hablan un fracatán de gente. Porque es un mercado que ninguna empresa seria va a pasar desapercibido. Es demasiado importante. Esto no es por amor a nuestra lengua. Esto es porque se han dado cuenta el palo que es tener todas estas versiones de gente, pero no nos quedemos solamente con eso, porque es que esto sale de Estados Unidos y de sus cadenas. Hay un canal en China, CCTV, en español, chinitos, en español. Todo el tiempo, todo lo que dan, todo el canal, que por cierto es muy bueno, todo el canal es en español. Esa china hermosa, porque de verdad que es muy guapa, esa china hermosa que es ancla en uno de los noticieros, en español, en castellano. ¿Por qué China se preocupa por sacar un canal que le llegue a los hispanohablantes? Pero ¿por qué también Alemania? DW en español, que por cierto es muy buen canal también. Pero ¿por qué también Rusia? RT en español, Russian Television en español. Gente, estos son millones de dólares largos para tener canales al aire 24/7 en nuestro idioma. Y usted lo da como dado. Pues debe ser porque no, gente, aquí hay algo mucho más importante detrás de todo eso. Estamos viendo en Gran Bretaña, BBC en español. Estamos viendo en Estados Unidos, CNN en español. Estamos viendo en Irán. Cuando usted vea Hispan TV, eso es un canal de Irán en español. ¿Por qué Irán tiene un canal en español? Francia, porque Francia tiene un canal en español. ¿Tú estás entendiendo la importancia de tu idioma? Porque estos países donde no se habla español, ellos deciden, es demasiado importante que nosotros tengamos canales para llevarle claro a 500 millones de personas lo que esté pasando según el punto de vista de cada una de estos países. Cuando tú lo ves así, es que tú dices, wow, de verdad que mi idioma es, de verdad que es bien importante. Estudiantes, gente, mire qué chévere, se lo trae corridito para que lo tenga ahí. Los 7 países no hispanos donde más se estudia el español, el número 1 es Estados Unidos. 8 millones de estudiantes. Entonces es un fracatán. Estos no son hispanos estudiando español. Estos son gente que no habla español estudiando español. 8 millones. América del Norte. Mire qué interesante. Brasil, más de 6 millones estudian español. Francia, más de 3 millones de personas en Francia estudian español. Y uno que va en ascenso y ascenso, y no hay quien lo pare, es Gran Bretaña. 2 millones hablan español. Italia, casi 1 millón. Alemania, 780,000 estudiantes de español. Y en Costa de Marfil, que es un país africano, hay más de 500,000 de hermanos africanos estudiando español. Esta información nunca nos la dan. Y yo creo que es bien importante conocer que no solamente es el segundo idioma más importante del mundo, el más hablado, lengua materna, no solamente todos los canales han sacado versiones en nuestro idioma, no solamente los principales países se están preocupando por tenerlo, sino que se está estudiando muchísimo. Mira esto, mi gente, castellano en China, esto es nuevecito, esta noticia salió en febrero. Estamos ahora en abril del 2026, estamos grabando esto, y en febrero dice esto: el español va a ser obligatorio en China. ¿What? Como segunda lengua, ¿cómo?
Tu idioma en China. Eso lo presentamos siempre en abril, porque en abril en Puerto Rico se celebra el natalicio de José de Diego. José de Diego se le llama el caballero de la raza. Es un gran prócer y patriota puertorriqueño que dentro de las muchas cosas que hizo, él se destacó protegiendo nuestro idioma, defendiendo nuestro idioma. Le llamaban el caballero de la raza. Así que como él nace en abril, nosotros celebramos en abril el mes nacional del idioma principal de los puertorriqueños, que es castellano. Mira lo que dice el artículo, mi hermano. Esto es increíble y esto está calientito de febrero. Las autoridades de Pekín han descubierto el potencial económico que tiene la lengua de Cervantes, o sea, el castellano, y la consideran un objetivo estratégico. El gobierno de Pekín entiende que aprender español es un objetivo estratégico de esa nación. ¿Qué tú me estás hablando? Mira lo que dice. Es tan estratégico que van a hacerla obligatorio en todos los colegios como segunda lengua al mismo nivel del inglés. ¿Estás captando la importancia de tu idioma? Lo que no se conoce no se valora. Aprende todos los idiomas de los que tú seas capaz, pero tu idioma se respeta. Aprendo 100 idiomas, pero desde la premisa que mi idioma materno es el castellano y ese idioma se va a respetar. Bueno, de que hablemos del español en Puerto Rico para que usted vea. Y el artículo decía, de momento se está practicando con un programa piloto en Pekín desde hace 3 años. Mira qué interesante, gente, esto nunca sale en los periódicos de Puerto Rico, en el que los alumnos tienen clases de español 2 veces por semana, las mismas que dedican al inglés. O sea, en China le están dando al inglés, al español, la importancia que le dan al inglés, mi hermano. Y lo ven como algo importante para la nación. Empezó en secundaria, pero tras el éxito lo ampliaron a todos los cursos. Ahora estudian aplicar el programa a todos los colegios del país en China. Por cierto, que la noticia decía que no había maestros, así que si usted quiere dar clase de español, ya sabe que China sería una alternativa. ¿Por qué? ¿Por qué tanto interés en el español? Ahí te lo dice. Porque en Latinoamérica y España se concentra el 30% de la inversión exterior de China. El 30% de los productos que China negocia es con España y Latinoamérica, lo que conlleva una creciente demanda de trabajadores chinos que sepan español. Esto es wow. Va para Gran Bretaña. A nosotros siempre que vivimos en un país hispano nos dicen hay que aprender inglés, gente, y es cierto, hay que aprender inglés, hay que aprender inglés, hay que aprender inglés. Pues ahora la madre del inglés, que es Gran Bretaña, dicen, hay que aprender español, hay que aprender español. ¿What? ¿Qué tú me estás hablando? Mira lo que salió. Gente, mira esto. El Consejo Británico es eso mismo. Es la institución promotora de la educación y la cultura de Gran Bretaña. O sea, todo lo que tenga que ver con la educación y la cultura en Gran Bretaña tiene que pasar por el Consejo Británico. Mira lo que ha determinado el Consejo Británico, y esto ya lleva unos añitos. Cuando esta noticia salió, en Gran Bretaña habían como 500.000 estudiantes de español, de castellano. ¿Sabes cuántos hay hoy? 2 millones. Y para arriba, y para arriba, y para arriba. Y nosotros no sabemos nada de esto. Mira lo que dice. Esto sale en el artículo. Esto es Reino Unido, gente, Gran Bretaña. La enseñanza del español debe ser priorizada. Esto dice el Consejo Británico. La enseñanza del español debe ser priorizada en las escuelas del Reino Unido, pues constituye el idioma extranjero más importante para el futuro del país que tú me estás contando. Que los británicos dicen que el idioma extranjero más importante para el futuro del país de Gran Bretaña es el español. Toma. Según un estudio realizado por el Consejo Británico, lee, el español encabeza un listado de las 10 lenguas más relevantes para la prosperidad y prestigio global de la nación. ¿Qué tú me estás contando? Que el hecho de que los británicos dominen el castellano, eso es un símbolo de prosperidad y prestigio global para la nación. Ay, bendito, ay, bendito. Los anglos.
Ahora los anglos son los que hablan inglés, están aprendiendo. Les traemos algo que es más por joder que por otra cosa, pero es interesante. Y son 20 palabras en español que no existen en el idioma inglés y ellos se van a dar cuenta. Gente, hay palabras en el idioma inglés que en español no existen. O sea, hay palabras en el idioma francés que en el inglés no existen. Pero estamos cogiendo específicamente 20 palabras en español que no existen en el idioma inglés. Las aprenden aquí. ¿Tú sabes cuál es la primera que los gringos ni saben que existe? Estadounidense. Por eso ellos se llaman American. Ellos no se llaman estadounidenses. Estadounidenses los llamamos nosotros a ellos. Ellos se llaman American. Esa palabra existe en español, esa palabra no existe en inglés. Nosotros podemos ser americanos, nosotros podemos ser estadounidenses, pero ellos tienen nada más una. Nosotros tenemos dos. Bueno, podemos sacar dos o tres más, pero no lo vamos a hacer aquí en público. Usted. Trata de decir usted en inglés. You. Usted. You. No es igual. Antier. Dígale a alguien que hable inglés que te diga antier. Y te van a decir una frase para decirte una sola palabra. La otra consuegro. La otra palabra que no existe, manco. Búscalo. Si los gringos aprenden manco, dicen manco, que es más fácil que la de ellos. Otra de las palabras, cuñado, no existe. Así como palabra, como una sola palabra. Golpista. Esa palabra la deben tener en inglés. Porque después que los salvajes seguidores de Trump intentaron dar un golpe de Estado el Día de Reyes, cuando Trump perdió las elecciones, pues debieron haber conocido esa palabra golpista, porque eso fueron lo que fueron todos ellos y lo que fue Trump, un golpista. Madrugar. Dile a alguien que te diga cómo se dice en inglés madrugar, sobremesa. Eso lo usamos mucho. Nosotros acostumbramos a hacer sobremesa, que nos quedamos hablando, platicando. Dígalo en inglés. Tutear. No, tuteame, pero si no sabes decir usted, ¿para qué le va a decir tuteame? Otra de las palabras, buen provecho. Te dicen buen apetito no es en inglés, no existe esa palabra en inglés. Friolento. Búsquela. Ya, nosotros lo hicimos. Tuerto. Esa es otra que si los gringos la aprenden, la dicen tuerto. Es más fácil que one eye. No, tuerto. Estrenar, estoy estrenando ropa. Vergüenza ajena, es que tú me haces sentir vergüenza ajena. Búsquelo en inglés, a ver cómo se dice. Trasnochar, también buena. Desvelarse, teníamos más de 50, solamente le traemos 20. Desvelarse. Pavonearse, es que ella se fue pavoneándose por todo aquello. Pavonearse. Recogerse a buen vivir. Y tocayo, ahí tienes 20 palabras en español que no existen en el inglés. Español en Estados Unidos, gente. Vamos a terminar ahora, porque Estados Unidos es un país demasiado importante a nivel mundial y el avance del español es totalmente imparable. No tenemos que esperar, ya hoy. El español es ya el segundo idioma con mayor número de hablantes en esa nación después del inglés. Más de 50 millones de personas utilizan el idioma español diariamente en sus casas. Diariamente, más de 50. Hay más hispanos, hay casi 60 y pico millones. Pero hay muchos hispanos que no hablan español, que hablan español un poquito más de 50 millones. Es el segundo país con más personas que hablan español en el mundo después de México. Fíjense que el segundo país se lo puso entre comillas, porque yo creo que todavía está peleándose con Colombia. Yo creo que todavía no es el segundo, puede estar ahí. Pero es que me están contando a todos los hispanos de Estados Unidos, incluyendo los que no saben español. Y aquí estamos hablando específicamente de los que hablan español. Pero debe estar ahí en un par de años, si va a ser el segundo país con más personas que hablan español en el mundo después de México. Número 3. 19 de cada 100 personas en Estados Unidos se comunican en español en sus hogares. Gente, hace 5 años eran 12. Ahora van casi por 20. De un par de años para que usted vea. Y cuando Estados Unidos decida convertir al español en su segundo idioma, porque eso va. No ahora. Y con los gobiernos que hay ahora, mucho menos. Pero habrán gobiernos con visión
Y habrán gobiernos que digan, no, 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 es importantísimo que aprendamos ese idioma. La número 4, mira qué interesante, gente. Y esto tú lo sabes, esto no lo dicen nuestros propios hermanos que viven en Estados Unidos. Casi todas, si no todas las instituciones y empresas públicas y privadas en Estados Unidos ofrecen servicio en español. Gobierno federal, estatales, Casa Blanca, el FBI, Medicare, IRS, CVS, AT&T, Walgreens, fuerzas militares, bancos, universidades. Es muy común que tú leas eso, oigas eso. Para inglés, marque 1. Para español, marque 2. Y marcamos español. Número 5. Desde el 1973 Estados Unidos tiene su propia Academia Norteamericana de la Lengua. ¿Qué tú me estás contando? Que los gringos tienen una academia. Mi quejodones, una academia de la lengua. Y yo me alegro muchísimo. Eso también te da una idea de la importancia del español, pero hay algo bien importante que vamos a aprovechar aquí. Hablando de las academias, hay que contestar nuestra pregunta. Porque si hay 21 países hispanos, y eso tú lo sabes, son 21, acuérdate, mayoría de edad. 21, 21, 21, no se te olvide. 21 países hispanos, 21 países hispanos. Porque existen 23 academias de la lengua. Sí, 21 países, porque aparte de las 21 academias que hay en los 21 países hispanos, porque todos tenemos, está la número 22, que es la Academia Filipina de la Lengua, y está la número 23, que es la Academia Norteamericana de la Lengua en los Estados Unidos, mi gente, mire qué interesante, y lo quería compartir con ustedes. La número 6, es el país con mayor cantidad de emisoras de radio y televisión en español en el mundo. Casi todos los estados tienen emisoras de radio y televisión en español. Eso es en los Estados Unidos de América. La número 7, y la vimos ahorita. Después del inglés, el español es el idioma más estudiado con más de 8 millones de estudiantes en todos los niveles, desde elemental hasta universitario. Mire lo que encontramos, mi gente, y lo queremos compartir. Esto lo dicen en Estados Unidos. El español es el idioma extranjero más estudiado en todos los niveles educativos, desde primaria hasta la universidad, donde concentra más del 50% de las matrículas en las lenguas. Las distintas lenguas extranjeras, más del 50% se matricula en español. A nosotros esto nos comentan mucho los boricuas de Estados Unidos. Hace poco nos escribió una amiga de Orlando, no era de Orlando, pero era de Florida, diciéndonos que en Florida se estudia el español. O sea, y no es para los hispanos, los americanos estudian español. Eso es muy bueno, gente, eso es estupendo. Eso es estupendo, eso le abre puertas brutales. La número 8, actualmente hay 4 institutos Cervantes en los Estados Unidos. ¡Qué horrores! Nueva York, Chicago, Albuquerque y Los Ángeles. El Instituto Cervantes es un instituto con muy buen nombre, que se preocupa por proteger el español, por cuidar el español, por velar el español, por sacar estadística del idioma español. Y mire qué interesante que en Estados Unidos tienen 4. Instituto Cervantes, mire qué interesante, y piensan abrir más. La número 9, BBC Mundo publica estudio que evidencia la última moda entre los anglosajones. Lee esto, gente. El aumento es más de 150%, algo sin precedente, de padres americanos no hispanos registrando a sus hijos con nombres en español. Isabela, Diego, María, Sofía, Juan, Carmen o Luis, una tendencia que continúa creciendo. O sea, están hablando de Estados Unidos, pero están hablando también de Inglaterra, de que se había hecho una moda el que pongan nombres en español. Y es cierto, hemos oído hablar de mucho, de mucha gente de Estados Unidos que tienen nombre en español. Y la número 10, el idioma extranjero más utilizado por los estadounidenses en su inglés nacional es el español. No existe otro del que adoptaran más palabras. Gente, vamos a cerrar con esto, y si lo dejamos para el final es porque es demasiado brutal. Es demasiado interesante esto. Óyete esto. Todos los idiomas se nutren de otros idiomas. Todos se nutren. Todos los idiomas se nutren de otros idiomas. Nosotros hemos estudiado que nuestro idioma castellano viene, más del 70% son palabras que vienen del latín, pero nosotros estudiamos también que no solamente que vengan del latín, sino que ellos tenemos palabras que vienen del griego. Tenemos un montón de palabras que heredamos del árabe. Nosotros hemos estudiado aquí palabras que heredamos del africano y heredamos de los taínos. El idioma que más ha enriquecido el inglés de los gringos es el español. Vete mal.
Así que cuando un americano te venga a decir algo, ¿tú de qué estás hablando? Si el español es el idioma del que más ustedes han adoptado palabras. Y te las traigo, gente, para que gocen, porque yo sé que esto te encanta. Esto fue un artículo que encontramos, hispanismo, así le llamamos. Usted sabe que nosotros le llamamos anglicismo a las palabras que provienen del inglés, pero yo no conocía ninguna palabra como llamarle a las que vengan del español. Pusimos hispanismo, déjenos saber si esa palabra está correcta. Hispanismos. Hispanismos. Mira, mi hermano. En el canal History 2, hace unos años, presentaron un programa que se llamaba American Slang. Pero cuando yo estoy viendo el programa, que por cierto lo estábamos viendo con unos amigos, el tema estaba tan interesante que lo grabamos, porque necesitábamos compartir esto con los boricuas y ahora lo vamos a compartir con ustedes. En el programa, ellos decían que el idioma inglés de Estados Unidos, todo esto en inglés, porque era un programa para americanos, el idioma inglés de Estados Unidos ha sido fuertemente enriquecido, como todos los idiomas, con palabras y expresiones de otros idiomas extranjeros, del francés, del alemán, del italiano, del chino, entre otros. Y te daban ejemplos. Mire, nosotros los americanos en francés usamos tal palabra. Nosotros los americanos de alemán usamos tal palabra. Pero después que hablan de todos los idiomas, mira cómo terminan, brother. Y dicen, incluyendo la lengua extranjera que probablemente tú, acuérdate que le están hablando los americanos, incluyendo la lengua extranjera que probablemente tú hablas más que ninguna otra, español. ¿What? Gringos le están diciendo a gringos que ellos han nutrido su idioma de distintas lenguas, pero que es muy probable que los mismos gringos no sepan que la lengua que más los ha nutrido a ellos es el español. Y dan ejemplo. Yo se los traje. ¿Qué va? Mira. Hispanismos, palabras en español que utilizan los gringos. Adiós. Ellos dicen adiós. Amigo, pregúntale a un puertorriqueño, no, cualquier hispano que iba en Estados Unidos. Ellos la usan, ellos la entienden perfectamente. Ay, caramba. Yo tenía un amigo gringo que decía mucho, ay, caramba. Eso se le tuvo que haber pegado de Bart Simpson. Tabaco. Brisa. Ellos dicen breeze, viene de nuestra brisa. Búfalo. Café. Hay negocios americanos que te lo ponen con acento. Hay una compañía que te pone café. Otra gente, cafetería. Dicen cafetería. Cafetería. Eso viene del español. Vigilante. Ellos dicen vigilante. Ellos dicen cañón. Canyon. Viene del español. Cañón. Comprende. Tú comprendes. Se la saben ellos. Chupacabra. La dice igualita. Chupacabra. ¿Qué pasa? ¿Quieren más? Tengo más. De nada. Coyote. Palabras en español que los gringos han adoptado. Feliz Navidad. Embargo. Busca los periódicos en inglés. Cuando te hablan de embargo, es embargo. Viene del español. Embargo. Fresas. Fiesta. Gracias. Guerrilla. Hola. Lazo. Sierra. Tanto que vemos esas letras. Tanto lugares en Estados Unidos que dice sierra. Eso viene de la sierra. En español. Sierra. Macho. Mi casa es tu casa. Tornado. Eso viene del español también. Mojito. Mosquito. Morón. Mulato, rancho, gente, todo el mundo dice esa palabra. En español nada. Pastor, esta yo no la podía creer, gente, cuando vi esto. Si yo cuando chiquito decía pastor, me iba a decir disparatero. Mira qué disparatero. Y ellos dicen pastor. Y un pastor es un pastor. Tú sabes muy perfectamente que es un pastor. Pero viene del español. Ellos dicen pastor. Negro. Patio. Usan mucho en los especiales de las tiendas, te venden sillas para el patio y te ponen patio, pinata, piña colada, plaza, pronto, puma. Gente, ¿tú sabes qué queremos? Que tú comprendieras la importancia que tiene tu idioma a nivel mundial. Si tú conoces eso, tú valoras. No es lo mismo tú saber inglés y Watusi. Eres bilingüe, sabes inglés y sabes Watusi, pero ¿cuántos lugares se habla Watusi?
Pero si tú sabes inglés y sabes español, tú dominas dos de los tres idiomas más importantes del planeta. Hoy en Estados Unidos y en muchos países no hispanos te arrancan la mano. Si aparte del idioma de ese país, tú dominas el español. Y esto lo hemos aprendido con boricuas de Estados Unidos, que nos lo han dicho. Boris, yo trabajaba en tal lugar y me pagaron más por saber español. Yo llegué a tal lugar, un amigo del ejército, pero como yo conocí español, en los call centers se los pelean. Gente, valore, que es un idioma hermoso, antiguo y muy completo. Y te dirá, pero ¿cómo que completo? Te voy a dar un ejemplo. Si tú dices te adoro en inglés, te van a decir I love you. Si te dicen te amo, te van a decir I love you. Te dicen te quiero, te van a decir I love you. ¿O no? Te van a decir I love you. Todo es I love you. En español no. En español, en castellano, el amor se clasifica. Te adoro, te amo, te quiero, te siento cariño, te aprecio, te estimo, te paso la mano. Así que, gente, mírate esto, antes ya nos vamos, ya nos vamos. Si vives en Estados Unidos, cuando te pregunten cuál es tu idioma, contesta segurito. Hablo el idioma extranjero que más ha enriquecido al tuyo. Suscríbete a Teleboricuazo, el canal que une a la nación puertorriqueña.